Yo les comenté en algún momento, a mí me encantan los cuentos de hadas oscuras. No solo las reinterpretaciones o las reescrituras, sino historias originales, pero que tienen esa atmósfera como de cuento de hadas, así como media inocente y con elementos levemente infantilizados, pero en una versión distorsionada. Y yo creo que tiene que ver con que a mí me gustan las deconstrucciones y las reescrituras y las reinterpretaciones. Me gustan las deconstrucciones, como lo hacía Angela Carter, para poner en evidencia y explicitar cosas que de repente uno tiene súper internalizadas y que asumimos como algo natural, siendo que es totalmente cultural. Pero además yo creo que tiene que ver con que a mí me gustan los extremos y me gustan las ambigüedades y las ambivalencias, y cuando los extremos conviven, en este caso el tema inocente o puro con el tema un poco distorsionado u oscuro, yo siento que es súper irresistible. Así que hoy día quiero compartir con ustedes algunos de mis libros favoritos que tienen esta atmósfera como de cuento de hadas distorsionada o retorcida. Y el primero es uno de mis libros favoritos de terror, que es de una escritora que a mí me encanta, que es Dan Kurtavi. No sé si eso se pronuncia así correctamente, pero bueno, de Dan. Y es un libro que se llama The Creeperman. También se publicó en algunas partes como And the Trees Crept In, y yo sé que no está en español. Es un libro demasiado impresionante. De hecho, a mí me encantó la novela debut de Dan, que es The Dead House, pero este libro me gusta mucho más. De hecho, es mi libro favorito de ella y a mí me encantan todas las cosas que ella ha escrito. Es una historia en que dos hermanas escapan de una situación de violencia en la casa familiar del padre y se van a vivir en el campo, en una casona de campo, junto a la tía misteriosa con la que no han tenido una relación previa. Y en un comienzo todo es súper idílico y súper perfecto, haberse alejado de esta situación compleja en la ciudad, vivir en este espacio protegido, con esta tía que es como extravagante, pero en algún momento todo empieza a distorsionarse y ir de mal a peor. La tía se encierra en el ático y ellas la escuchan caminar así como poseída día y noche, aparece un joven misterioso y empiezan a ver elementos que te dan pistas de que algo está mal y de que lo que está pasando realmente es otra cosa. A mí me pasa mucho eso con el terror y yo les he comentado que a mí me encanta el terror, en que cuentan una historia de terror para no tener que contar la verdadera historia de terror o la verdad que en realidad es mucho más espantosa. Y bueno, una de las obras de Dan tiene que empezar a tomar distintos elementos que aparecen y a tratar de adivinar qué es lo que realmente está pasando. Y acá, bueno, eventualmente la tía se ahorca en el ático y estas chicas quedan aquí aisladas y empieza cada vez más a tomar presencia esta cosa extraña, esta rareza, y que finalmente desemboca en elementos súper escatológicos y que de hecho yo cuando leí estaba impactadísima. Es realmente inquietante porque decía, todos estos elementos tan escatológicos apuntan como en una dirección, pero era difícil que el libro fuera en esa dirección, a menos que la autora fuera muy jugada. Obviamente no les voy a spoilear el desenlace, pero es un libro maravilloso, está hermosamente escrito, tiene una cosa muy, especialmente al comienzo, en toda esta atmósfera así como perfecta, idílica de la casa de campo, muy de cuento de hadas, como con canciones infantiles y rimas y qué sé yo, y la atmósfera es súper opresiva, y ver cómo va desembocando de esta cosa idílica o protegida a una cosa súper espantosa y demencial y terrorífica es realmente fascinante. Es un libro increíble. Como libro de terror yo lo encuentro súper potente, está hermosamente escrito, así que ya saben, The Creeperman. Luego tengo The Book of Fairy Tales de Angela Carter, en que lo que hace Angela Carter es explorar e investigar distintos cuentos de hadas de distintas culturas a lo largo del mundo y recolectarlos en este volumen. Es súper interesante el ejercicio porque obviamente están pasados por el filtro de Angela Carter, como siempre un poquito oscuro y un poquito despiadado, pero la verdad es que los cuentos de hadas originales, a pesar de que tenían muchas veces función normativa, igual eran bastante despiadados y crueles y terroríficos. Y aparte es súper interesante ver cómo distintas culturas, de repente súper alejadas en términos geográficos o en términos ideológicos o de historia, tienen los mismos cuentos de hadas. Hay cuentos de hadas que están en todas las culturas, en versiones distintas, pero muy, muy parecida a la estructura y el cuento central. Es un libro que para mí es difícil, porque de verdad tiene algunos cuentos que son muy duros. O sea, yo hubo con algunos que tuve que parar porque de verdad que necesitaba tomarme un descanso porque eran dolorosos de leer y muy crudos, y yo soy mala para la violencia así como gratuita. Yo sé que no es gratuita, pero me cuesta igual. Pero de verdad que es súper interesante. Yo creo que lo he visto en español acá, así que ya saben, el Book of Fairy Tales de Angela Carter. Luego tengo este libro que yo siento que pasó sin pena ni gloria y es súper relevante. De hecho, para mí es de esos libros que yo creo que tendrían que leer los niños en los colegios, porque es un libro sobre temas súper relevantes en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Tiene que ver con el tema de las mujeres. Es un libro en que se plasma de forma súper encantadora y súper amigable y cercana el tema de la violencia naturalizada y sistematizada de género, y así como algo cultural, algo que ni siquiera la mayoría de la gente es consciente y que está presente todo el rato, y cómo las mujeres han sido oprimidas a través de esta violencia recurrente y permanente y han sido aisladas y han sido subyugadas a lo largo de distintas épocas. De verdad que es un libro que cuando
cuando uno termina es súper heavy y es súper doloroso, pero está escrito de una forma tan bonita y tan amigable y tan encantador que no es tan chocante mientras uno lo va leyendo. Y cuenta la historia de una familia, hay como una maldición familiar, tiene que ver como con mitología irlandesa, hay elementos de fantasía, sobrenaturales, hay toda esta atmósfera como de cuento de hadas, y todo parte cuando una de las hijas decide reconocer que probablemente le gustan las mujeres, y obviamente queda la embarrada, y una de las hermanas decide emprender un viaje para llegar a la raíz de esa maldición familiar y descubrir realmente qué yace ahí y cómo romperla y qué sé yo. Y luego esta hermana, que es la que salió del closet en ese momento, emprende un viaje en busca de su hermana que fue a tratar de encontrar las raíces de esta maldición y que nunca volvió. Y de verdad que es un libro precioso, tiene millones de imágenes súper cautivadoras, todas apuntan a este tema que de verdad que es súper relevante. O sea, es un libro que es súper, súper importante, que de verdad que lo deberían leer en todos los colegios, todos los niños, a ver si cambiamos un poquito y mejoramos las cosas. Además, yo siento que tiene eso, tiene ese elemento que es como un poco esperanzador. No es como el diagnóstico, el mundo es una porquería y las mujeres están en una posición horrible, a pesar de que igual hemos avanzado un poquito, sino que es como, ¿cómo podemos entre todos mejorar esto? ¿Cómo podemos hacer que el mañana y que el mundo en el futuro sea mejor para todos? Es una pregunta yo siento súper relevante y que de repente uno siente que está de más en esta época porque uno tiene esta visión tan negativa de que no hay salida y de que da lo mismo porque ya estamos al borde del abismo. Pero no, yo siento que tenemos que seguir preguntándonos, porque al final eso es ideología, o sea, esta sensación de que no hay nada que hacer, de que da lo mismo porque ya no hay nada que hacer, eso nos lo metieron y eso lo tenemos tan internalizado y es contra una de las principales cosas con las que tenemos que pelear en una ideología más conservadora. Si no, no vamos a llegar a ningún lado y ahí sí que nos vamos a extinguir. Por último, si nos vamos a extinguir, que nos extingamos gritando, ¿no? All the bad apples. Respecto al título hace alusión al tema de las manzanas podridas, son sacadas para que no contaminen a las demás y abandonadas y dejadas ahí a descomponerse. Luego tengo este libro que es una antología de cuentos de distintos escritores súper relevantes y conocidos de terror. También hay algunos de fantasía, pero son bastante enfocados en el terror, inspirado en Alicia en el País de las Maravillas, que obviamente es un libro y un universo que es súper potente, del cual se han hecho un millón de reescrituras, y hay algunas que me gustan mucho, y que a mí es una historia que me gusta mucho, sobre todo Alicia tras el espejo, más que Alicia en el País de las Maravillas. Y bueno, en este libro, que tiene varias historias y cuentitos sobre este universo, hay algunas historias enfocadas en personajes súper secundarios, otras en personajes más importantes. También hay historias enfocadas en la niña que inspiró a Alicia y en el mismo autor, bien interesante, tiene algunas cercanas al horror. Hay varias que ni siquiera se acercan mucho al horror, hay otras más cercanas al realismo, hay algunas que son poesías, pero todas con este tema un poco del cuento de hadas y que yo siento que está muy bien logrado en algunas de las historias. Y tiene algunas autoras que a mí me gustan mucho, como por ejemplo Catriona Ward o como Angela Slater. De verdad que es un libro bien interesante, así que recomendado. Bueno, una lectura un poquito más ligerita. Igual hay hartos cuentos que se enfocan en el tema de género, inevitablemente con Alicia y con las reescrituras llegamos como a ese tema, pero también hay otros que son un poquito más livianos. Así que finalmente tengo este libro preciosísimo que es Las Durmientes de Camila Valenzuela, una escritora chilena. Este libro es una reescritura de La Bella Durmiente, pero una versión súper comprometida ideológicamente, bien oscura y adaptada a la realidad, a la historia de la idiosincrasia nacional. De verdad que a mí me gustó mucho, yo había leído Nieve Negra y yo sentía que las aspiraciones de la escritora y lo que había intentado hacer era súper potente, pero se quedaba un poco corta. Acá lo logra maravillosamente y aparte yo siento que más allá de evolucionar estos temas que a ella interesan, los temas de género, los temas de la opresión y de la desigualdad y de lo que pasó en la colonia o en la historia de Chile, y acá lo liga con la dictadura, de verdad que es súper potente, está súper bien hecho y además el libro está hermosísimamente escrito, con una atmósfera súper atrapante y cautivadora a la vez, es bien, bien potente, así que yo se los recomiendo mucho y tiene que ver obviamente con una maldición familiar naciendo en una casona en la región del Maule, creo, y de verdad que es totalmente recomendado. Además, como pueden ver, la edición es hermosísima, yo encuentro que esta colección de Pez Espiral es maravillosa, así que no les quiero contar mucho porque de verdad que es súper fuerte, es una escritura muy comprometida, muy reflexiva, que va como de verdad a las heridas así más profundas que nosotros tratamos de ocultar en nuestra sociedad, y es hermosísimo, así que totalmente recomendado. Si les gustan los cuentos de hadas y las reescrituras y toda esta versión más postmodernista y de una postura de constructivista o qué sé yo, todas estas novelas totalmente recomendadas.